Oh, cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal. Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida. Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida. Pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, después de haber escuchado esta hermosa parte especial, vamos a dar parte ya a la parte céntrica que está a cargo de nuestro hermano Dalton Torres. Así que vamos a dejar el tiempo con él y vamos a preparar nuestros corazones para el tema.
Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, vamos a escuchar siempre el llamado de Dios a nuestra vida, a nuestros corazones. ¿Y sabes por qué? Porque Él tiene un propósito especial. Cada vez que tú pasas una semana y al llegar al fin de semana muchas veces cansado, muchas veces agotado, y no solamente hablamos de la parte física, también hablamos de la parte emocional. Cada relación, la forma como nos relacionamos en el trabajo, en casa, con las personas que nos rodean. Y al llegar al fin de semana, Dios nos da la oportunidad no solamente de descansar de todo aquello que a nosotros nos afana en esta vida, sino también nos da la oportunidad de descansar emocionalmente, de tener paz en un mundo lleno de inseguridades. Y esta tarde quisiera compartir el mensaje de Dios. No sé de qué parte en este momento tú estás allí compartiendo la transmisión. Te has detenido un momento para poder escuchar la voz de Dios. Quiero orar por ti, orar para que el Espíritu Santo desde este lugar, a través de este ministerio, pueda llegar a muchas partes. Y sobre todo, sabiendo que estamos ya cerca al final de nuestra época, poder abrirle nuestro corazón una vez más a ese Dios que siempre te está llamando con amor. Te voy a pedir que inclines tu rostro allí donde quiera que puedas estar para que podamos conversar con nuestro Dios. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por permitir que desde nuestra niñez, desde aquel momento en que vimos la luz de este mundo, tú nos has cuidado y nos das este momento especial para poder escuchar tu voz. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar y nos pueda iluminar para poder escuchar tu voz y aprender a través de la palabra que esta tarde podamos compartir. En el nombre de Jesús, amén. Cuando tú y yo empezamos a conocer la palabra de Dios, siempre vamos al primer libro, que es el libro de Génesis, donde está todo el principio. Hay muchas ideologías, hay muchas formas en que nos han enseñado de cómo nosotros existimos en este mundo y todo cuanto frente a nuestros ojos también puede existir. Sin embargo, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, allí nosotros descubrimos nuestra esencia. Salimos de las manos de un creador con un propósito especial. Cuando vamos al libro de Génesis, nosotros encontramos allí que Dios, al oriente de toda su creación de este planeta, al oriente, Él decidió plantar un huerto en un lugar llamado el Edén. Y allí Dios puso al hombre para que cuidara de este huerto especial. Pero también allí Dios le dio una señal de obediencia. La palabra de Dios dice que ellos decidieron desobedecer a la voz de su creador. Y la historia continúa. Y un día cuando Dios estaba paseando en el huerto, porque Él gustaba mucho de visitar a sus dos primeros hijos, pasar tiempo de calidad con Él, se encontró con una escena desgarradora. De pronto, la palabra de Dios dice que tanto Adán como Eva escucharon que Dios se paseaba en el huerto. Pero cuando Dios observó su naturaleza, su creación, que en un inicio la Biblia lo describe que era bueno, y no solamente bueno, sino bueno en gran manera, ahora frente a sus ojos, de pronto aquel león que era apacible, no era furioso, no era atrevido, de pronto él estaba ensañado en atacar. De pronto empezó la naturaleza a cambiar porque el ser humano había fracasado. Había decidido escuchar la voz del enemigo de Dios y desobedecer a la palabra de Dios. Y es allí donde Dios hace dos grandes preguntas. Una pregunta le hace al hombre y la segunda pregunta se dirige a la mujer. Y Dios habla en su palabra y le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Luego se dirige a la mujer y le dice, Eva, ¿qué has hecho? Desde ese momento,
Dios ya tenía un plan de salvación y la historia continúa. Cuando tú vas a la palabra de Dios puedes ver todas las historias relatadas y registradas hasta el momento en que Cristo Jesús, basado en el plan de salvación que ya existía, vino a nacer, a caminar entre los hombres. Y cuando Él estuvo entre los hombres, vino con un propósito, con un plan especial. Y en uno de los grandes sermones de que Cristo Jesús compartía con aquellos que venían a Él, venían por sanidad, venían por problemas emocionales. Alguien se acercaba tan solo por curioso, por querer saber quién era aquel que las multitudes le proclamaban el Mesías prometido. Pero dentro de ello, un día sus discípulos le hicieron dos preguntas a Jesús. Esto lo encontramos en el libro de Mateo. Si tú tienes allí tu Biblia a la mano, puedes abrirla en este momento. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Allí dice la palabra de Dios que cuando Cristo Jesús estuvo predicando, luego sus discípulos se le acercaron aparte y le hicieron la siguiente pregunta. Versículo 3, el libro de Mateo capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas. Cuando Cristo Jesús estuvo caminando entre los hombres, sus discípulos aparte, cuando Él estaba descansando en la tranquilidad de la muchedumbre, sus discípulos se acercan y le hacen dos preguntas. Jesús, nosotros sabemos que una vez que cumplido tu ministerio, pronto ascenderás al cielo, porque cada vez que Jesús tenía oportunidad, se reunía con sus discípulos, siempre les decía: no estaré con ustedes por mucho tiempo. Pronto yo voy a ir a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre tendrá que pasar por una situación muy difícil, pero con una misión muy especial: rescatar de las garras del enemigo, rescatar del pecado aquella oveja que se había perdido. Y sus discípulos, sabiendo esto, le dicen: Jesús, está bien, te hemos escuchado, sabemos que tú pronto vas a cumplir esa misión por la cual tú has venido a nacer en este mundo, pero queremos saber, tú prometes regresar, pero queremos saber cuándo y qué señales habrá de tu regreso. Y Cristo Jesús tenía una manera muy especial de cómo llegar al corazón de las personas, de cómo llegar con el mensaje al ser humano, a aquellas personas que le seguían, y que el mensaje se entienda. Él tenía una manera llena de amor, lleno de cariño, para que la persona entendiese el mensaje. Y una de las maneras de cómo nosotros podemos entender es entendiendo el contexto también, a veces, de algunas parábolas o enseñanzas que Jesús enseñaba cuando Él estuvo caminando entre los hombres. Y Cristo Jesús usa una parábola para responder a estas dos preguntas que sus discípulos le habían hecho. La parábola que Cristo Jesús usa en esta oportunidad se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25. Y la parábola que narra las Escrituras, la cual Cristo Jesús empieza a narrar y a contar a sus discípulos, empieza de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. El resto de la parábola, tú y yo sé que tú la conoces muy bien. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Y esta parábola tiene un gran mensaje con una gran profundidad. Las prudentes eran aquellas que estaban preparadas, tenían sus lámparas, pero tenían aceite también, llevaban consigo como provisión. Las 5 vírgenes, dentro del grupo que se conoce como las insensatas, ellas también tenían sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite adicional. Y la palabra de Dios dice que todas ellas, las 10 vírgenes, viendo que el esposo se tardaba en llegar, las 10 cabecearon.
Pero hay aquí una gran enseñanza. Cuando tú vas al libro de Pedro, tú vas a encontrar allí esa frase: ¿por qué Cristo Jesús tarda en regresar? ¿Por qué Jesús tarda en cumplir su promesa de volver? La parábola dice: y tardándose el esposo. Pedro te explica más adelante y dice que esa tardanza es porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando hablamos de las 10 vírgenes, no está dirigido este mensaje a aquellos que deciden no creer en Dios. Aquí está hablando del pueblo de Dios, porque las 10 vírgenes tienen la lámpara. La lámpara, según el Salmos, es la palabra de Dios, aquella que nos guía, aquella capaz de transformar el corazón más duro, de penetrar la conciencia más atea que pueda existir. Y la parábola continúa y dice que cuando se escucha la voz: aquí viene el esposo, salid a recibirle, las 10 se levantan, toman consigo sus lámparas. Pero habían tanto esperado que las lámparas estaban a punto de apagarse. Las prudentes se levantaron, tomaron consigo el aceite, llenaron sus lámparas porque habían tomado provisión. Malas insensatas, viendo que sus lámparas se apagaban, la Escritura dice que empezaron a rogar a las vírgenes prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Cuando tú y yo entendemos el mensaje, la parábola, la forma como Cristo Jesús lo contaba, entendemos que llegado el momento habrá 2 grupos de personas: aquellos que se prepararon, aquellos que anhelaban el regreso del Señor Jesucristo, y aquellos que llevaron quizás una vida doble. La palabra lo llama tibieza espiritual: aquellos que conocen la verdad, aquellos que desean reflejar la verdad, pero también aún participan de las cosas que este mundo ofrece. ¿A qué grupo representa las vírgenes prudentes? Cristo Jesús lo dice al final de la parábola, cuando las insensatas vuelven y dicen allí: Señor, ábrenos, queremos entrar. Porque la palabra de Dios dice que mientras las vírgenes insensatas iban a comprar el aceite, la puerta se cerró. ¿Qué puerta? La puerta de la gracia. Muchas veces cuando vamos a una iglesia, vamos a un centro de estudio, siempre escuchamos esta respuesta de parte de aquellas personas que reciben la invitación para aceptar a Jesús. Y siempre nace del corazón y de la mente del ser humano esta frase: todavía tengo tiempo. Yo creo que más adelante puedo aceptar a Cristo Jesús. Tienes que tener cuidado. Puede que estés dentro del grupo de las vírgenes insensatas. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis, capítulo 12, allí dice que Satanás sabe que tiene poco tiempo. Y como sabe que poco tiempo tiene, él saldrá como león rugiente buscando a quien devorar. Incluso buscará enérgicamente devorar a los escogidos, aquellos que están dentro del grupo de los prudentes. La persona dice: yo tengo mucho tiempo, todavía más adelante. Pero la palabra de Dios dice que incluso aquel enemigo de Dios, Satanás, la serpiente antigua, él sabe que tiene poco tiempo. Sin embargo, él siembra ese mensaje en tu mente de que tú tienes mucho tiempo. Sin embargo, la parábola dice que un día la puerta se cerrará. Muchos clamarán: Señor, ábrenos. Mas saldrá una voz que dirá: no os conozco. Cuando nosotros entendemos el contexto de esta parábola, cuando vamos a la historia en que se narran los acontecimientos, en la época del pueblo de Israel, en la época de los judíos, en el cual Cristo Jesús caminaba entre los hombres, había un compromiso que se llamaba el desposorio. Esto era un compromiso antes de que 2 jóvenes se casaran y fueran a vivir juntos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, el libro de Mateo capítulo 1 versículo 8, allí podemos encontrar, esto era un acto que se daba contemporáneo a la parábola que Cristo Jesús contaba.
Libro de Mateo capítulo 1 versículo 8 dice: y estando desposada María con José antes de que se juntase a vivir juntos, María estaba desposada. El desposorio para nuestro tiempo vendría a ser como el noviazgo, que en muchas iglesias se lleva esta práctica muy bonita. Dos jóvenes se gustan, las familias toman un acuerdo especial, fijan una fecha para el matrimonio. Entonces, luego estos dos jóvenes son presentados ante la iglesia oficialmente como novios, mas no aún pueden vivir juntos. Tienen que esperar la fecha pactada para que ellos puedan consumar el matrimonio y luego ir a vivir juntos. Esa escena en la Biblia se llama el desposorio. María estaba desposada con José, pero todavía no se juntaban a vivir juntos. Ahora, el contexto de esta historia y la parábola de las 10 vírgenes dice que cuando un joven gustaba de una señorita, él hablaba con su padre y le decía: quiero que vayamos a aquella familia, hables con el padre y los hermanos y puedas pedir a esta señorita para que sea mi esposa. El padre acompañaba al joven novio, iban y hacían el pacto. Y a partir de ese momento empezaba este proceso de desposorio. Aproximadamente duraba cerca de un año. Mientras se cumplía el tiempo, el novio tenía que hacer dos cosas. Uno, cumplir todas sus promesas que había hecho, tanto a la novia como a su padre. Si tenía que él arreglar cuentas en casa, algún trabajo por realizar, él tenía que primero cumplir su misión. El segundo acto que él tenía que cumplir era construir el hogar. Construir la casa donde iba a llevar a su novia para vivir. Y esta escena nos lleva a recordar cuando Cristo Jesús hizo la promesa antes de ascender a los cielos. ¿Cuál fue esta promesa? Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y una vez que yo prepararé un lugar para vosotros, vendré otra vez. Mientras tanto, volviendo al contexto, a la historia, este novio cuando iba, él no sabía cuándo sería el momento, la hora en que volvería por su novia. Mientras pasaba el tiempo, él tenía que contribuir la alimentación, los cuidados de aquella señorita que él había desposado. Tenía que cuidarla, tenía que sustentarla. Y una vez que el tiempo se había llegado, el único que tenía la hora, el momento, era su padre. Por eso es que Cristo Jesús, cuando cuenta esta parábola y los discípulos le dicen: Señor, ¿cuándo será tu regreso? Jesús le dice: yo no lo sé, ni aun los ángeles, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Cuando aquel novio ya empezaba a cumplir sus promesas, ya terminaba de construir su hogar, ahora el padre le decía: muy bien, hijo, ahora sí tú puedes ir para recoger a tu novia. La palabra de Dios dice que sus discípulos le dijeron: Maestro, ¿cuándo será? Cristo Jesús le dijo: nadie sabe el día ni la hora. Un día mi Padre me dirá: hijo, ve a recoger a tu novia. Para nosotros, Cristo Jesús es el novio. La novia es la iglesia. Y la iglesia, a través de esta parábola contada por Jesús, está representada por estas 10 vírgenes. No quiere decir que este novio se iba a casar con 10 señoritas, no. El número 10 representa legalidad, representa un compromiso fiel y verdadero. En el contexto de la historia de los compromisos judíos, había la novia y estas 10 señoritas vírgenes representaban a aquellas que cuidaban de la novia. 5, que eran prudentes, se encargaban de que esa novia esté ataviada, bonita, hermosa para el día en que su novio iba a regresar. Las insensatas poco se preocupaban. Pero es aquí cuando Dios les dice: el día y la hora nadie lo sabe. Pero finalmente, al terminar la parábola en el versículo 13, Dios les dice: como ustedes no saben el día y la hora, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y la segunda pregunta que sus discípulos le hacen a Jesús es la siguiente: Señor, está bien, no sabemos cuándo será el día, solamente tu Padre lo sabe, pero ¿qué señales habrá de tu venida?
Y cuando Cristo Jesús responde estas dos preguntas, lo hace con los dos capítulos de Mateo. Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Y tú vas a encontrar allí todas las señales que Cristo Jesús les enseñó a sus discípulos, que anunciarían su pronto retorno. Y muchas de esas señales ya se han ido cumpliendo. Y cuando las señales van cumpliéndose frente a nuestros ojos, tú puedes ver todos aquellos acontecimientos. Una de las señales que se asemeja al diluvio es que la ciencia aumentaría y que el amor de las personas se enfriaría y que el mundo, al terminar la historia de esta humanidad, se dividirá en dos. Aquellos que serán los hijos de Dios, que recibirán el sello de Dios, que estarán dentro de este grupo de las vírgenes prudentes, y aquellos que habrán negado recibir el sello de Dios, aquellos que habrán dicho en su corazón: yo creo que aún me queda mucho tiempo. Y un día, cuando el cielo se abra, cuando suene la gran trompeta, se escuchará una voz: aquí viene el novio, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Muchos, en su rostro se dibujará una sonrisa, porque agarrarán sus lámparas y habrán tenido el aceite del Espíritu Santo consigo y estarán listos para recibir a su Señor. Pero habrá también del lado de los insensatos, de aquellos que dijeron: yo creo que falta mucho tiempo para prepararme, yo creo que aún tengo tiempo para aceptar a Jesús. La palabra de Dios dice que aquellos recibirán aquella respuesta: Dios les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque cuando tuviste tiempo rechazaste al llamado de Dios. Un día, cuando Cristo Jesús llegó a Jerusalén, porque estaba cerca la fiesta de la Pascua, y la fiesta de la Pascua era algo especial para los judíos, especialmente en Jerusalén. Pero Cristo Jesús sabía de que después de celebrar la Pascua con sus discípulos, Él iba a ser entregado y va a caminar con una pesada cruz hacia el Gólgota para cumplir su misión, para salvarte a ti, para salvarme a mí, rescatarme de las garras del enemigo y para darme la oportunidad de ser salvos. Y cuando Cristo Jesús entró en Jerusalén, había allí un estanque. La palabra de Dios lo presenta como el estanque de Betesda. Y había muchos allí, ciegos, cojos, enfermos, paralíticos. La palabra de Dios lo describe así. Pero cuando Cristo Jesús dirige sus pasos a este estanque, Él fija su mirada en un paralítico. Y Cristo Jesús empieza a acercarse. Y Cristo Jesús empieza a observar a este paralítico. Y cuando llega Jesús y está frente a este personaje que estaba allí sufriendo, 30 años había intentado llegar cuando las aguas se movían, 30 años intentando él llegar, y nunca lo lograba, porque cada vez que él estaba cerca de lograr la meta, de lograr su objetivo, alguien más ingresaba cuando las aguas se movían y era curado de su enfermedad. 30 años llevaba él luchando y Cristo Jesús lo sabía. Y Dios, paso a paso, con gran amor, se acerca a aquel hombre y le dice: ¿quieres ser sano? Aquel paralítico pudo haber dicho: sí, Señor, yo quiero ser sano. 30 años buscando una oportunidad para poder ser sanado. Pero mira, cada vez que yo corro al estanque, uno es más rápido que yo y se mete por delante mío y llega primero. 30 años llevo luchando. Y Cristo Jesús le dice, le mira con amor, le da ese toque sanador y le dice: no es lo que te pregunté. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, pero ¿acaso tú no me observas? Mira, 30 años paralítico, nadie me quiso ayudar durante todo este tiempo. Y Cristo Jesús una vez más observa el sufrimiento de este hombre y le dice: no es lo que te pregunté. ¿Tú quieres ser sano? Y esta tarde tú, al mirar esta transmisión, Cristo Jesús te dice: ¿quieres ser sano?
Tú puedes decir, Señor, llevo mucho tiempo. Un día me ofrecieron tan solo una copa, tan solo un pequeño atractivo de este mundo y ahora me veo envuelto en un mundo de vicios, tanto tiempo luchando para salir. Y el Señor Jesús esta tarde te dice, hijo, hija, no es lo que te pregunté. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, pero es que mira, aquel hombre, aquella mujer con la que estoy viviendo actualmente, antes todo era bonito, pero ahora no sé qué pasó. Su carácter ya no lo soporto, creo que el amor ya se acabó entre nosotros. Tanto tiempo, tantas terapias llevamos allí tratando de buscar una solución. Y Jesús te dice, hijo, hija, no es lo que te pregunto. ¿Tú quieres ser sano? Y esta tarde yo quiero que tú abras tu corazón. Cuando este hombre reconoció y le dijo, Señor, 30 años llevo luchando, pero quiero ser sano, Cristo Jesús le dice, no he venido para ayudarte a llegar a este estanque. En el nombre de Dios, en el nombre de mi Padre, yo te digo, toma tu lecho y anda. Y la palabra de Dios dice que él saltó, anduvo y la emoción le llevó a contar las maravillas que Dios pudo haber hecho con él. Y esta tarde, una vez más, el Señor te dice, ¿quieres ser sano? Ábrele tu corazón a Jesús. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21, allí dice que hay dos destinos para el ser humano. Para aquellos que prudentemente se preparan para ese encuentro especial con Jesús, dice que tendremos la oportunidad de entrar por las puertas de aquella ciudad y entrar a ese hogar que Cristo Jesús está preparando. Pero si esta tarde tú decides cerrar tu corazón a Jesús, Apocalipsis capítulo 21 dice que hay un lago de fuego. Cuando Cristo Jesús haga juicio y delante de él estén todas las naciones, grandes y pequeños, hay un lago de fuego, y la palabra de Dios dice que ese lago de fuego solamente y únicamente está preparado para Satanás y para sus ángeles, para nadie más. Pero cuando tú vas al libro de Apocalipsis, dice que ese lago de fuego también está preparado para aquellos que constantemente recibieron el llamado de Dios, pero finalmente ellos decidieron no aceptar a Jesús como su Salvador. Cada vez que tú recibes la invitación de parte de Dios, aceptas entregar tu vida por completo, Dios puede lograr un milagro, puede darte la respuesta que tú estás buscando, puede darte la solución que aún no has encontrado. Y esta tarde yo te invito a que tu nombre puedas inscribirlo en el libro de la vida. Aquellos que irán al lago de fuego son aquellos que su nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida. Acompáñame a orar en este momento para que Dios pueda sanar. Si has tenido alguna herida, si alguien te lastimó, Dios puede darte la sanidad. Dios puede una vez más darte la oportunidad de alcanzar la salvación. Querido Dios, te damos gracias por permitir que tu palabra entre a nuestro corazón, entre a nuestra mente, que tu palabra pueda llegar a través de este ministerio, a través de la red social, a muchos corazones, a alguien que esté buscando una respuesta, a alguien que esté luchando por alcanzar el oportuno socorro, que tu Espíritu Santo allí lo abrace y le dé la oportunidad de escuchar tu voz una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, después de haber escuchado este hermoso tema que nos ha impactado y nos ha llegado al corazón, hermanos, vamos a tener nuevamente otra parte especial y vamos a dejar el tiempo con ella. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección, paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará
hasta la eternidad. Amén. Agradecemos a Scarly Torres por esta hermosa parte especial. A continuación, hermanos, donde estemos, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por habernos bendecido durante esta semana. Muchas gracias también por habernos cuidado y protegido y por habernos dado tantas bendiciones, Señor. Te ruego tu bendición y compañía para que el día de mañana podamos ir a tu templo y adorarte como lo desees, Señor. Te ruego por amor a Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de leer los comentarios. Y Freddy López nos dice feliz sábado. Nilda Coronel Salazar nos dice feliz sábado, hermoso tema. Un saludo especial para Mayra Yanayaku que nos dice feliz sábado para todos. Abigail Chávez Vázquez nos dice feliz sábado, hermanos de Acordia desde San Francisco. Un saludo especial para usted, hermana Abigail. Tatiana del Rosario Santa Cruz nos dice feliz sábado. María Alvarado Ruiz nos dice feliz y bendecido sábado, mis hermanos. Luis Guerrero Ruiz Díaz nos dice feliz sábado. Y por último, Hilda Llanos Carrera nos dice un feliz sábado, hermanos, pásenla lindo hoy y el día de mañana. Así que con esto hemos finalizado los comentarios y te invito a que el siguiente viernes puedas conectarte igualmente a esta transmisión en este programa. Igualmente te invito a que puedas seguir compartiendo con tus amigos, con tus familiares y con las personas con las que más estás conectado. Así que con todo esto finalizamos el programa y te invitamos al siguiente. Y me despido aquí en Acordia Worship. Bye.